los indicadores que estamos observando y las expectativas también del mercado empiezan a hablar de una baja de la inflación. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Usted qué opina? No, yo opino que no es así. ¿Por? Porque uno no llega a fin de mes y todo sube menos los sueldos. Mira, no sé si está bajando la inflación o no, pero estamos un poquito complicados, ¿viste? Pero vamos a salir adelante. Venimos de un periodo muy complicado de lo que fue el gobierno anterior. Ahora las cosas están cambiando. Hay que tener un poquito de fe. Aumentó la inflación un montón. O sea, no hay nada barato. Todo caro, todo subió al doble. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Vos qué opinás? No creo que esté bajando. Están comparando con un año que ya había empezado a subir la inflación, así que para mí no está bajando nada. Para mí no está bajando la inflación. ¿En qué lo ves? Y se puede ver en la calle con los precios. Vas al chino y comprar la mitad de las cosas que comprabas antes. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Usted qué opina? Para mí está igual. Supongo que debe ser así, pero hay que ver si es suficiente, ¿no? Porque sigue siendo alta. El tema va a ser cuando tengan éxito, cuando lo normalicen y seamos un país normal. Pero bueno, mejor así. Es un buen indicio. Este mes me parece que ha bajado un poquito. Veo que hay cosas cuando voy al supermercado que no han subido. No han subido, pero se mantiene el precio. ¿Lo ves un poco más estable? Más estable, sí. Antes cuando yo iba, cada rato me daba miedo. Yo no quería ir, por los precios subían todos los días, subían. Hoy está como que está parado. Seguimos con el sueldo del año pasado y todas las cosas más caras. De a poco, hasta que no se estabilice la economía, pero este proceso va a llevar tiempo. No va a ser una cosa rápida, eso seguro. No hace falta explicarle a ningún argentino la correlación directa que hay entre inflación y política, ¿sí? Y entre voto e inflación. Esto lo entendió de manera escasa el kirchnerismo cuando pierde la elección del 2009 en un conflicto que tenía que ver con el campo, pero también empezaba a despegar la inflación en aquel momento. También, menospreciando la inflación, pierde las elecciones de 2013 y en un contexto de inflación pierde también la elección del 2015. Claro, lo que pasa es que aquella inflación era, si ustedes quieren medirla por el IPC del Congreso o la inflación que se medía en la ciudad de Buenos Aires, era una inflación de, en el peor de los casos, de 2 puntos por mes. Y ahora fíjense qué paradoja, los mismos que en aquel momento salían a dar el índice de inflación de Congreso y se horrorizaban por ese 2%, festejan que haya un 3% de inflación ahora y lo quieren presentar como algo bueno. Claro, con un detalle que no dicen, que no esconden, y por eso esta apertura de programa se llama Otro Globo Amarillo, porque no hace falta ser un gran economista ni un meticuloso analista de los mercados para darse cuenta que una inflación de 3% en un contexto en el cual está bajando el consumo o sigue bajando el consumo de manera drástica, tal como acuérdense que nosotros en septiembre del año pasado le decíamos, muchachos, se viene una especie de quimioterapia social que va a sacar del mapa a millones de personas, que va a tirar a la pobreza a millones de personas. Bueno, se está cumpliendo. Esa quimioterapia genera una baja del consumo. ¿En qué? En cosas tan cotidianas como la leche, la carne, los consumos básicos, porque los alimentos han crecido en un promedio de más del 60%, arriba de la inflación. Eso genera que nadie tenga nada que festejar. O sea, ahora fíjense lo que es la necesidad de la gente que se siente como un perro apaleado, que cuando le dejaron de pegar con una inflación del 6%, la gente, o hay montones de personas, cuando uno sale a la calle con una cámara, como hacemos nosotros todas las semanas, terminan festejando que la inflación sea del 3%. Entonces, esto a mí la verdad me asombra. Y digo asombro, lo digo casi sin connotación ideológica ni política, me asombra, porque por mucho menos que esto, ¿hace cuánto? Hace 4 años, la gente estaba puteando. Entonces, vastos sectores de la población puteaban hace, ¿cuánto? 4 años, 5 años por un 2% de inflación y ahora esos mismos sectores, después de haber sido vacunados con un 6, un 7% de inflación, se alivian cuando la inflación llega al 3%. Pero llega al 3% con unas tasas del 70%, con una caída del consumo
histórica, no hace falta que los aburra con los índices o con los datos que están diciendo que hoy por hoy el nivel de consumo de leche está más abajo que hace 16 años, que el nivel de consumo de carne está abajo de los últimos 50 años, y no es que, insisto, como les dije ya varias veces, la gente se está haciendo masivamente vegetariana, ni la gente está dejando tomar leche porque se están haciendo veganos. Ustedes saben que los veganos no toman leche de vaca. Digo, no es que hay una epidemia de veganismo ni de vegetarianismo en la Argentina, sino que lo que hay en todo caso es una epidemia de miseria o de sectores de la población que están teniendo que comer lo que pueden y no lo que quieren. Sobre este contexto de retroceso del consumo, de tasa del 70%, de un Banco Central que se jacta de no emitir, y ahí va mensaje para que reflexionen los que dijeron durante años que si se frenaba la emisión se caía drásticamente la inflación en la Argentina. Bueno, para todo eso, festejar una inflación de 3 puntos, la verdad que es inquietante. Ahora bien, lo que también a mí me asombra es que cuando uno sale a preguntar, y lo van a ver esta noche en GPS, por el diagnóstico, la gente tiene en claro lo que está pasando. Y aún así, la gente dice, voy a volver a votar a Macri. O mejor dicho, insisto, cuando digo la gente es mucha gente todavía dice, voy a volver a votar a Macri. Y no es que no tienen claro lo que está pasando. Van a escuchar a una kiosquera que dice cómo le cayó drásticamente sus ventas. Y dice, y aún así voy a votar a Macri. Esto, en otra época, si esto le hubiera pasado a De la Rúa, por decir un dato, piensen que De la Rúa había dilapidado todo su capital político por las cagadas que se mandó a los 2 años de gobierno. Macri sigue siendo una opción de poder, y atención, porque la oposición da por descontado que después de todo el desastre económico que han hecho estos muchachos, que han subido la inflación, el desempleo, la pobreza, que han hecho todo lo que no se debe hacer en un gobierno para aspirar a una reelección, todavía tengan chances serias de volver a ser reelegidos. Acá sí hay un debate pendiente que la oposición, en especial el kirchnerismo, oculta. Y cuando digo el kirchnerismo es ahora los que se han aliado con ellos, Alberto, Massa, otros partidos que se están aliando, que no terminan de asumir cuán profundamente ha calado, casi culturalmente, la cuestión de la corrupción. La cuestión de la corrupción, ustedes me habrán escuchado decir muchas veces que para mí es transversal en la Argentina, pero esta semana hubo un silencio, fíjense qué curioso, hubo un silencio de los dos lados respecto a los bolsos y la condena a José López. José López, el famoso señor que revolvió de millones de dólares adentro de un convento, esa plata, ¿de quién era? José López en un momento dado dijo, esa plata de la política. El juicio oral que lo termina condenando a López termina demostrando que esa plata no era de la política y que si alguien empezaba a rastrear un poco por la numeración de los billetes y a través de la cueva por la que había entrado, esa plata llevaba por una línea de puntos a Odebrecht, a la gran corruptora, a la gran empresa corruptora de América Latina, la misma que llevó a presidente de Perú presos, a presidente Lula por carambola, termina preso por el caso de Odebrecht, pero aunque Lula tenga una causa traída de los pelos, hay otro tipo que terminaron presos por la corrupción de Odebrecht en Brasil, y esa misma plata corruptora también llegó a la Argentina y se sospecha que es la plata que termina revoleando López al convento. ¿Por qué nadie habla de Odebrecht? Porque a nadie le conviene. Por un lado, porque el gobierno es socio de Odebrecht, mejor dicho, el grupo Macri fue socio de Odebrecht y hoy por hoy evitaron toda profundización de la investigación de la corrupción de Odebrecht en Argentina, pero también porque el kirchnerismo tuvo una mirada tolerante hacia la corrupción de Odebrecht. Y se ve José López. Y además José López, por más que en un momento dado lo hayan repudiado, todavía falta una explicación política de parte del kirchnerismo de por qué mantuvo a personajes como Jaime y como José López en su gobierno, porque no eran infiltrados del macrismo, en el gobierno de Cristina y de Néstor, eran tipos que venían de 12 años y ahora se termina sabiendo que eran tipos que atesoraban plata en su casa y después la que terminaron intentando esconder. Entre los condenados, fíjense qué paradoja también, por eso el caso José López, que tanto quilombo generó en su momento, la condena a José López, donde realmente se supo con pruebas que había detrás de José López, quedó sin pena y sin gloria. Apenitas, bueno, 6 años la lectura del fallo y no se profundizó mucho más porque es incómodo para los dos bandos políticos de esta historia. Para el kirchnerismo, porque lo tenía López como funcionario, pero también para las empresas de obra pública y para los vínculos con el grupo Macri. Entre los condenados, por si faltaran incomodidades, aparece un empresario llamado Eduardo Gutiérrez, que es uno de los dueños del grupo Farallón, este grupo que aparece
financiando ¿qué? ¿Se acuerdan la fundación que tenía Gabriela Michetti cuando la noche de que asume Gabriela Michetti, le roban en la casa y le roban plata que no tenía declarada en su fundación? Uno de los que auspiciaba esa fundación era el Grupo Farallón, el mismo cuyo dueño, Eduardo Gutiérrez, acaba de ser condenado a 2 años y pico de prisión en suspenso porque le había figurado como testaferro de José López. Los vínculos entre los grupos de obras públicas y los gobiernos son mucho más profusos y más intensos y van por abajo mucho más de lo que nosotros vemos. Por eso cuando las peleas se ponen espectaculares y unos hablan de que la corrupción la tiene el otro y otros dicen la corrupción la tiene el otro, yo la verdad que no les creo. Me parece que la corrupción es algo, la corrupción, la guita, la manera de poner la plata a uno u otro y en cada canasta es algo que va muy por abajo y que después termina condicionando los gobiernos. En cualquier caso, quiero volver a lo de la inflación. La inflación del 3% no es nada para festejar, no es nada para festejar. Cualquier otro gobierno con esa inflación estaría arrinconado y pidiendo disculpas. Es notable que este gobierno todavía tenga vida electoral por delante. Bienvenidos, esto es GPS.